Bueno, vamos a analizar en este momento muchos hechos que están pasando en el país y que dan un contexto. Algunos dicen de preocupación, otros dicen de cierta solidez social. Vamos a ver de qué se trata esto. Voy a saludar en este momento a Paul Antonio Coca. Paul, qué gusto saludarlo. Bienvenido aquí a Hola País. Gracias por atenderlo muy temprano. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Feliz inicio de semana hábil, ¿no? Porque ayer fue feriado y espero que haya sido una jornada de reflexión de nuestros difuntos, de las enseñanzas que nos han dejado. Qué lindo empezar así. Pareciera un lunes ahora, pero es verdad lo que dice Paula. Ayer arrancó en realidad la semana, pero hoy día estamos arrancando así de esta manera por el feriado. Hay algunos puntos que llaman la atención y señales de un país. Un cabildo que se realiza ayer a los pies del Cristo Redentor, que toma 5 determinaciones importantes, entre ellas desconocer estas elecciones, también rechazar la posesión, también la toma de instituciones públicas, entre ellas. Empecemos por eso. ¿Qué señales, qué avances se puede lograr con esta determinación, Paul? Bueno, las determinaciones del Cabildo ayer realizado a los pies del Cristo Redentor tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que mientras no se realicen acciones en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, cualquier tipo de situación o de figura realmente no va a tener el impacto, por la sencilla razón de que La Paz es la sede del poder político, es el lugar donde se va a llevar adelante tanto el gobierno de Luis Arce Catacora como, si hablamos de un tiempo este domingo 8, la posesión de él y del vicepresidente y el inicio oficial de esta gestión. Pero aquí también nosotros vemos de que los partidos políticos de oposición, que son 2, están absolutamente cada uno con su agenda diferente. Comunidad Ciudadana ha dicho de que no va a ir a la posesión y más bien van a realizar acciones de protesta, pero por el tema de los 2 tercios, no por el tema del resultado como tal, a diferencia de Creemos, que Creemos ya se ha manifestado, que está protestando por el tema de los resultados. Entonces aquí nosotros vemos que no hay sintonía ni siquiera en los 2 partidos de oposición, y salvo que algo extraordinario ocurriera esta semana, el domingo 8 están jurando el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente de Bolivia. Ahora, dentro de este contexto, ¿cuánto se puede avanzar cuando se hace una convocatoria incluso a las Fuerzas Armadas? El tema de las Fuerzas Armadas es el siguiente. Ya ha dado un comunicado que pocos han leído en la página del Ministerio de Defensa, ¿no? Que ellos respetan la institucionalidad y la constitución política del Estado. El tema es que hay una interpretación que en mi criterio no es la más adecuada del 244 de la Constitución, porque si bien las Fuerzas Armadas tienen la facultad constitucional de establecer el orden interno, las amenazas internas, pero no están en la línea sucesoria, es decir, no forman parte de esa cadena de lo que es el órgano ejecutivo o legislativo para la sucesión constitucional. Entonces aquí nosotros vemos que hasta el momento las Fuerzas Armadas no se han pronunciado, y hay que aclarar que los pronunciamientos que uno ve en las calles de militares son aquellos que ya están en reserva, ya están jubilados, es decir, no del comando en jefe o de las 3 Fuerzas Armadas, porque así se distribuye las Fuerzas Armadas en Bolivia. Entonces el único comunicado que se ha leído es que ha publicado el Ministerio de Defensa de sujeción a la Constitución, y nosotros estamos viendo que el gobierno de Yanine Áñez ya de una vez quiere terminar con esta situación, ya quiere que sea el domingo 8 y entregar el poder a Arce Catacora y, como se dice, continuar con las situaciones cotidianas y todo lo que se viene de hoy en adelante. Otro de los contextos también que se vive en el país, es la liberación paulatina de los procesos contra los exministros del gobierno de Evo Morales. Hasta el momento 4 ministros han sido ya liberados de las órdenes de aprehensión que habían en su contra. ¿Cómo califica estos pasos? ¿La justicia le está diciendo bienvenido al nuevo gobierno, estamos dispuestos a atenderlos? Sucede lo siguiente, que de un tiempo a esta parte la justicia se ha politizado. Da pena decirlo como abogado, pero hoy día la justicia está absolutamente podrida. Esa es la palabra que refleja todo. Privilegia los casos políticos,
en vez de tener una situación de ecuanimidad. Cuando Evo Morales estaba en el poder, la justicia actuaba todo a favor de Evo Morales. Cuando Evo Morales cae y entra Yanine Áñez, vemos que la justicia actuaba en favor de Yanine Áñez para no perder los privilegios, por supuesto. No solamente el órgano judicial, el Tribunal Constitucional también, porque todas son actuaciones 100% políticas, no se respeta plazos o procedimientos, y ahora que el MAS va a tomar el poder nuevamente, ya la justicia está actuando para congraciarse. Esa es la situación actual del estado de la justicia en Bolivia. Nosotros vemos de que se requiere una reforma profunda y estructural a la administración de justicia, que no pasa solamente, por si acaso, con el mero cambio de autoridades judiciales, no pasa por eso. Ahí nosotros vemos que hay un montón de causas dormidas, pero resulta que, por ejemplo, si una persona está en la cárcel esperando ser liberada, hay 3-4 años que tiene mucha gente en Bolivia con detención preventiva, robas una garrafa y estás ahí en Palmasola, en donde sea, y vemos que en casos políticos, ya audiencias vía Zoom, 9, 10 de la noche, sábados, domingos o feriados, para agilizar la situación. ¿Por qué no se hace todo esto para el ciudadano común y corriente que también está esperando justicia? Esa es la situación que el nuevo gobierno va a tener que ver, que así está la justicia, y la ciudadanía también ya se ha dado cuenta de que así está la justicia, y se van a tener que unificar ciudadanía y gobierno en algún momento para hacer estos cambios estructurales en la administración de justicia. Bueno, se viene la posesión de Luis Arce, no va a estar Evo Morales, llega el 11 Evo Morales. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura se le va a dar de aquí en adelante a la presencia de Evo Morales en Bolivia? Hay 3 lecturas sobre la llegada de Evo Morales a Bolivia. La primera de ellas, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, de que directa o indirectamente va a ser partícipe de cierta toma de decisiones de Luis Arce Catacora en el gobierno, como consejero, como líder jefe nacional del MAS. Este es un aspecto bastante importante, es decir que Evo Morales no va a tener incidencia en el gobierno del MAS es falso. Segundo aspecto, los hechos de octubre y noviembre, la situación de la pandemia y estas elecciones han generado al interior del MAS, una situación de juntos pero no revueltos. Hay mucha gente que se apartó del MAS, que ha sido crítica hacia el movimiento al socialismo, aunque hayan apoyado a Arce Catacora por un tema de razón mayor. Hay una gran pelea que no es un disimulo, por si acaso, no es un disimulo, entre los nuevos militantes que están esperando la posibilidad de tener cargos públicos y dar lo mejor de sí frente a los militantes evistas históricos. Hay una pelea. Entonces la llegada en un segundo punto de Evo Morales representa también realizar esa unificación entre ambos grupos o ambos bandos, es decir, el puente. Y el tercer aspecto, que no es el menos importante, la mitad de la torta, de la torta, el poder, el 50%, la mitad del poder, el nacional, ya se ha jugado, ya está distribuido. Falta el otro 50%, que es a nivel departamental, regional y municipal, o llamada elección subnacional. Y doy por hecho de que Evo Morales va a ser el jefe de campaña del MAS en las elecciones subnacionales, porque ahí también el MAS quiere ese 50%, y muchos candidatos rivales del MAS ya están apareciendo, porque también se está jugando el segundo escenario, el subnacional, para realmente tener así un 100% el panorama político y los espacios de poder reasignados. Entonces esos son los 3 aspectos que responden a la llegada de Evo Morales y el rol que va a tener en estos días. Ahora, muchos dicen, se escucha un mensaje conciliador de parte de Luis Arce, pero la llegada de Evo Morales, la liberación, las amenazas que hay, el juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez, sus ministros, hay un ala revanchista y un ala pacificador. Esa es la visión que hay en este momento del gobierno que se viene. El área pacificador, que es de Luis Arce, un mensaje conciliador, mientras que el ala de Evo Morales, que se habla de dureza, de persecución, de justicia en esos términos, ¿están así? Como decía hace rato, el MAS tiene esas dos visiones. Una visión de un grupo evista, tradicional, histórico, exministros, que cuando Evo Morales
cayó e inmediatamente aparecieron en embajadas o se marcharon del país porque tenían esa posibilidad. Y hay un grupo de jóvenes de Renovación del MAS que se quedó en las calles a luchar en defensa de lo que es el proceso de cambio. Entonces ahí nosotros vemos esos dos grupos que representan dos alas, el ala evista y obviamente el ala nueva, la renovación al interior del MAS. Ahora, Arce Catacora y Choquehuanca representan esa ala media o moderada. De hecho, cuando fue proclamado, se conoció, los primeros resultados, Arce Catacora fue claro, lo dijo de esta manera, que él quiere un gobierno de unidad nacional donde se profundicen aciertos y se corrijan errores. Fue así el mensaje que él dio en la madrugada ya del 19 de octubre al conocerse los resultados, es decir, 3 mensajes absolutamente conciliadores. Pero aquí también nosotros tenemos que tomar en cuenta que por más histórica o fuerte que haya sido el ala evista en el MAS, los 14 años de historia y todo eso, es el presidente Arce Catacora quien tiene que tomar las decisiones en este país. Es el presidente Arce Catacora quien tiene que ser el pilar de la unidad nacional, porque en este instante la situación en las calles nos muestran de que no hay una unidad nacional, que existen diversas visiones sobre muchas cosas, de que se necesita un gabinete, y ojo, y el gabinete va a ser bastante clave. Los ministros, viceministros, las máximas autoridades ejecutivas de las entidades del nivel central del Estado van a ser bastante clave para saber la visión que tiene el nuevo presidente. Es decir, nosotros en este instante requerimos un gabinete diverso, obreros, empresarios, campesinos intelectuales, Oriente-Occidente, La Paz, Santa Cruz, todas las regiones, porque en este instante nosotros tenemos como país enemigos más fuertes, el desempleo, la corrupción, el hambre, la pobreza y otros tantos que tenemos que aunar. Y el gabinete va a ser una primera señal para ver cómo es que alguien profesional, intelectual, como es el presidente y el vicepresidente, van a encarar la administración del país en los siguientes 5 años. Y también, como decía hace rato, y me ratifico, Evo Morales va a tener un rol también dentro de lo que es el gobierno, quizá no un cargo público, pero va a tener un rol de consejería, de apoyo, y hay que ver hasta qué punto el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, le permite a Evo Morales tener ese nivel de poder, no digo al MAS, porque en el MAS el líder indiscutible es Evo Morales, sino al interior del gobierno que encabeza Luis Arce Catacora. Ahora, el MAS gana sin Evo Morales, gana con una cifra histórica al histórico primer triunfo de Evo Morales. Esto significa que el MAS se consolida como una estructura política que puede avanzar solo sin figuras excepcionales, como el caso de Evo Morales. Resulta que de todas las organizaciones políticas, el único que es y puede ser denominado partido político en el sentido mismo de la palabra es el MAS. Tiene estructura en 340 municipios de Bolivia, 9 departamentos, es decir, no hay un solo lugar, barrio o comunidad donde el MAS no tenga estructura política. 2, tiene un voto duro, y eso es algo que siempre arranca de ventaja a diferencia de otros candidatos. 3, tiene una militancia que es firme y que conoce lo que es el MAS. Y tiene una experiencia gubernamental, es decir, eso es un aspecto no menos importante, y es decir, y acciones que se han visto en lo largo de 14 años, por ejemplo. Y aparte de eso hay un discurso político bastante serio, sólido y fuerte frente a cualquier otro candidato rival. Y en la vereda del frente, una de las razones por las que el MAS triunfa en estas elecciones también es que los partidos rivales eran meras alianzas coyunturales que en muchos lugares no tenían estructura ni candidatos en lo absoluto. Directamente se peleaban entre ellos y el MAS caminaba solo. No hay ahorita un partido político que sea de izquierda moderada, por ejemplo, que le dispute al MAS ese pensamiento o ese votante de la izquierda en contra del modelo neoliberal u otros. No existe. El MAS compite solo. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros de la realidad que nosotros tenemos cuando hablamos del movimiento al socialismo. Es un partido estructurado con fuerte presencia en todo el país. Y eso, en 14 años sus rivales no han podido hacerlo, y esa es la realidad. Han tenido los rivales del MAS 14 años para prepararse, y resulta que los candidatos, el MAS
mientras ha renovado cuadros, ha renovado políticos, salvo uno u otro parlamentario que repiten, ya tiene nuevos liderazgos. Al margen de Arce Catacora, Choquehuanca, también tenemos un nuevo liderazgo, por ejemplo, Andrónico Rodríguez, joven profesional, que está ahí presente, mientras que nosotros vemos en los rivales del MAS, los candidatos, gente que venía haciendo política desde 1980, simple y llanamente. Y ahí nosotros nos preguntamos por qué el MAS gana las elecciones. Pues por esto. Y la oposición al MAS va a tener que replantearse muy bien qué va a hacer en las elecciones subnacionales. Está terrible eso. No hay renovación, por lo menos inmediata. Ahora, hay una epidemia que está golpeando al país, dos en realidad. El COVID y la crisis económica. Es una epidemia durísima la que enfrenta. Si este gobierno no atiende ninguna de las dos, qué desfavorable va a ser para ellos cuando se antepone el interés político a esto que necesitan los bolivianos. Le explico, los bolivianos no quieren salir a bloquear, quieren salir a trabajar. No quieren ir por otra medida. Ahorita hay desesperación por el tema económico. No hay plata en la mayoría de los bolivianos en sus bolsillos. ¿Cómo se encara este futuro? Muy bien, en materia política es importante saber tres cosas. Y esto es un gran consejo que se le da a aquellos que van a ocupar el espacio de poder y también los espacios subnacionales. El primero, hay dos tipos de problemas en la administración pública. Sí, hay que clasificar los problemas en problemas urgentes y urgentísimos. Y no estoy exagerando con mi afirmación. ¿Cuáles son los problemas urgentísimos en este instante? Uno, la reactivación económica con todo lo que implica el tema económico y desempleo. Dos, no nos olvidemos el tema educativo. ¿Realmente mandaremos a nuestros hijos a clases el próximo año? No lo sabemos. Tres, el tema de la pandemia, que efectivamente ha alterado el tema de salud. Es decir, nosotros ahí vemos que hay esos grandes problemas en este preciso instante. El segundo aspecto, ¿cómo lo encaramos? El gabinete va a ser bastante clave para saber cómo encarar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque a partir de qué perfil, no me baso en persona, a partir de qué perfil van a tener ciertos ministros, vamos a saber claramente cómo va a ser la cosa. ¿Quién va a ser ministro, por ejemplo, de Desarrollo Productivo y Economía Plural? ¿Quién va a ser el ministro de Economía y Finanzas Públicas? No lo sabemos, pero ahí están los aspectos claves. ¿Quién va a ser ministro del Trabajo? ¿Quién va a ser ministro de Planificación? Con esas cuatro carteras, ya nosotros, al margen de ella, específicamente a la pregunta, ya nosotros vamos a darnos cuenta del perfil que van a adoptar. Y lo más importante es saber que la gente no va a esperar, la gente quiere soluciones ya porque así es el país, requiere soluciones urgentes. En este caso siempre uno tiene que analizar cuáles son las medidas que el gobierno ha realizado en los primeros 100 días de gestión gubernamental. Los primeros 100 días son aquellos que nos van a dar a nosotros las luces para saber cómo ya ha planificado el gobierno y cómo está ejecutando las acciones. Ahí nosotros vamos a dar cuenta en base a estos tres aspectos, que es identificar problemas, las personas o los perfiles y las acciones concretas en los primeros 100 días. Ahí vamos a darnos cuenta si está o no encarando efectivamente y eficazmente estos problemas de la pregunta planteada. ¿Cómo no? Pablo Antonio Coca, siempre agradecido por su tiempo, esta explicación importante para explicarnos y entender justamente de una lectura de lo que está sucediendo en el país. Gracias por su tiempo, un abrazo enorme. Igualmente, fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Bendiciones. Igualmente, me quedo con eso última.